wish that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. Bueno chicos, vamos entonces con nuestra siguiente etapa de videos. Ahora vamos a estar trabajando todo lo relacionado con números racionales. No daremos una explicación a fondo de todo lo que tenga que ver con números racionales, porque recordemos que es un tema que ustedes vienen trabajando desde primaria, en sexto y en séptimo. Entonces lo que vamos a hacer es un repaso muy superficial y rescataremos aquellos aspectos más importantes que tengamos que tener en cuenta para fortalecer competencias relacionadas con la parte numérica. Entonces lo que vamos a ver a continuación es el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales tiene un nombre como tal, y así como le llamábamos a los números naturales n, a los números enteros z, resulta que a los números racionales les llaman con una Q mayúscula. Entonces cada vez que ustedes vean en un libro de matemáticas esa letra Q, están hablando de números racionales. ¿Cuándo se trabaja con números racionales? Entonces vamos a empezar recordando que los números enteros, que fue lo que vimos anteriormente, son números que vienen desde menos infinito, pasan por ejemplo por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, infinito. Ahora, vamos a tratar de hacer un zoom a este tablero. Vamos a tratar, exactamente. Vamos a tratar de hacer un zoom. Resulta que entre número y número, vamos por ejemplo a borrar por acá, entre el número 2, que es este, número 2, y el número entero menos 1, aquí metidos hay un montón de números que nosotros muchas veces pasamos por alto. Lo mismo si estuviéramos trabajando entre el 0 y el 1, entre el 1 y el menos 1. Por ejemplo, si nos pasamos para acá, y borramos esta coma, entonces recordemos que entre el 0 y el 1 aquí hay infinitos números que nosotros muchas veces pasamos por alto. ¿Cuál es la característica principal de esos números? Pues que son números decimales. Esa es la característica importante. Pues resulta que dentro de tantos números decimales aparecen unos que tienen formas extrañas, como por ejemplo 3/5, como por ejemplo 1/2. Y todo ese tipo de números también están dentro de esos decimales. Entonces lo que nosotros realmente vamos a hacer es tratar de trabajar con números decimales que pueden ser transformados en otra expresión que se llama números racionales. Volvamos entonces. Ahora, ¿qué es un número racional? Recuerde que a los números racionales los conocen como fracciones, les llaman fracciones, también les dicen fraccionarios. Pues nosotros también les vamos a decir racionales. Entonces, ¿qué es un número racional? Entonces, recordemos, vean, un número racional es aquel de la forma, o sea, es el que tiene una forma específica. ¿Cuál es la forma específica? La forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B obligatoriamente tiene que ser diferente de 0. No, nunca podrá ser 0. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora, ¿para qué me sirven los números racionales? Lo que yo les estaba diciendo ahorita.
¿Para cuándo vamos a trabajar? Aquellos números que están dentro de un entero y dentro de otro entero, pero que no son ni enteros, y sino que están allá metidos. Entonces, primero hay que entender cómo funciona. Bueno, entonces primero entendamos cómo es que funcionan los números racionales. Entonces supongamos que tenemos el fraccionario 2/3. Para poder entenderlo mejor vamos a construir una circunferencia. Esa circunferencia, como tenemos una circunferencia, entonces vamos a tomar como si eso fuera la unidad. O sea, realmente toda esa circunferencia me está hablando de un 1, de una unidad, porque tengo una sola circunferencia. Esa circunferencia la vamos a partir en 3 partes iguales. Esa circunferencia la vamos a partir en 3 partes iguales. Esas 3 partecitas, vea, 1, 2 y 3 partecitas están relacionadas con el número que está abajo. Ese número de abajo se llama denominador. Y voy a coger un color, puede ser un verde, y voy a pintar 2 de esas 3 partecitas. Pinto esta, una, pinto esta, 2. Esas 2 partecitas están relacionadas, ambas partecitas están relacionadas con el número de arriba. Y el número de arriba se llama numerador. Numerador. Entonces, ¿qué es un fraccionario? Pues un fraccionario es una expresión que me permite definir una parte de una unidad. No necesariamente de una unidad como tal, puede ser de 2 unidades, de 3 unidades, pero lo que me sirve es para cuando yo voy a coger cierta parte de un número, no todo el número, porque si yo cogiera todo el número estaría cogiendo el número entero. ¿Listos? Entonces, ahora, ¿qué pasa si son más de 2 figuras? Vamos a repetirla. Las circunferencias aquí las vamos a partir en 4 partes iguales, de esta forma. Observen que aquí estoy cogiendo 2 unidades porque estamos hablando de 2 circunferencias. Aquí cada figura representa una unidad. Si vamos a trabajar con 3 figuras, pues estamos hablando de un 3, o sea, 3 unidades. Yo quiero de esas figuras pintar una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Entonces, primero, ¿quién va a ir abajo? Abajo va a ir el número de partes en el que se parte la unidad, en el que se divide la unidad. En el caso de estas circunferencias, se están dividiendo en 4 partes. Y en la parte de arriba va a ser la cantidad de partes que yo tomo, que yo pinto, que yo me cojo, que yo retiro. En este caso, ¿qué pintamos? ¿Cuántas pintamos de rosado? Pues pintamos 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Aquí iría el 5. Observen que esta expresión 5 sobre 4 me está representando que yo cojo una parte entera y un pedacito de la segunda parte. No estoy cogiendo la segunda parte completa, porque si estuviera cogiendo la segunda parte completa, pues estaría cogiendo un número entero que sería el 2. En este caso yo cojo una parte entera y un pedacito. Bueno, ¿qué tipos de fracciones existen? ¿Qué tipos de fracciones existen? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar de los
tipos de fracciones que existen. Existen varios tipos de fracciones, pero no quiero que se vayan a estresar creyendo que se los tienen que aprender. No, es simplemente tratar de comprenderlos. Vamos a tratar de comprenderlos. El primer tipo de fracción, que es de los más importantes, se llaman las fracciones mixtas. El primer tipo de fraccionarios que vamos a mirar son las fracciones propias. Entonces, fracciones propias. ¿Cuándo surgen o cómo entender las fracciones propias? Bueno, pues ejemplos de fracciones propias puede ser, por ejemplo, 3/4 o puede ser, por ejemplo, 2/5. Vamos a hacer el primero con una circunferencia y el segundo lo vamos a hacer con un rectángulo. ¿Listo? Para el segundo vamos a cambiar de color al borde. Bueno, listo. Parece que serve, no se puede. Listo, entonces para el primer fraccionario, que es este, el denominador me dice que esta fracción se tiene que partir en 4 partes iguales. Discúlpenme, vamos a partirlas en 4 partes iguales. Supongamos que hay 4 partes iguales. De las 4 partes yo voy a pintar 3. 1, 2 y 3. Este sería el gráfico para este fraccionario. Ahora, para el caso del rectángulo, dice que los partamos en 5 partes. Entonces podría ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, supongamos que está partido en 5 partes iguales. Y me están diciendo que de las 5 partes, coja 2. Este sería el gráfico para este señor. Yo les había dicho que cada gráfico representa la unidad. Cada gráfico representa la unidad. Y quiero que observen que para estos dos casos, la unidad en un caso significa una circunferencia y en el otro caso la unidad significa un rectángulo. Pero quiero que observen que en ninguno de los dos casos se alcanza a pintar toda la figura. No se alcanza a pintar toda la circunferencia, no se alcanza a pintar todo el rectángulo. Cuando eso sucede, decimos que las fracciones son propias. Ahora, no tienen que ustedes hacer un dibujito. Si ustedes analizan los dos fraccionarios que tienen arriba, se dan cuenta que el número de arriba, o sea, el numerador, es más pequeño que el número de abajo, es decir, que el denominador. Entonces, una forma de entender una fracción propia es esa. Lo podemos definir como una fracción es propia cuando el numerador, o sea, el número de arriba, es más pequeño o es menor que el número de abajo, en este caso, que el denominador. Esas son fracciones propias. Entonces, básteles a ustedes con esta definición. Una fracción es propia cuando el numerador es más pequeño que el denominador. No tienen que ponerse a hacer dibujos. Si usted quiere hacer la representación gráfica, pues se va a dar cuenta que las fracciones propias no le alcanza a usted a pintar toda la figura. No alcanza. Porque para pintar toda la figura, pues tendríamos que mirar que el numerador sea igual que el denominador. Y en las fracciones propias eso nunca va a suceder. Ok, ahora tenemos el siguiente tipo de fracción que debemos conocer, que son las fracciones impropias. ¿Cuáles son los tipos de fracciones impropias? Yo acabo de poner en el tablero dos ejemplos de fracciones impropias, pero antes de entenderlos quiero
que los grafiquemos. Entonces, para el primero vamos a utilizar una circunferencia pero para este caso voy a tener que hacer otra igual, la voy a poner debajo. Para el otro tipo de rectángulo vamos a utilizar para el otro tipo de fraccionario, para el otro tipo de fraccionario vamos a utilizar un rectángulo. En este caso vamos a copiarlo 2, 3 y 4 veces. 4 veces. Y entonces me van a entender por qué en un lado grafiqué 2 veces la circunferencia y por qué en el otro lado tuve que graficar 4 veces el rectángulo. Vamos a empezar con este señor. Vamos a empezar con 5 tercios. Dice que la circunferencia la vamos a dividir en 3 partes iguales. Entonces supongamos que las dividimos de esta manera. 3 partes iguales, en este caso lo mismo. Ahora, ¿cuántas partes tengo que pintar de esas 3 que hay en cada uno? Pues este es el número que está arriba. Me dice que debo pintar 5. Entonces vamos a pintar 1, 2, y ya llevo 3 y se me acabó la circunferencia porque ya la llené, ya se quedó totalmente llena. Entonces, si yo llevo 3 y necesito otros más, pues la única opción que tengo es construir otra circunferencia y sigo contando en donde llevaba. Entonces esta ya sería 4 y esta ya sería 5. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero entonces con el número 13 cuartos. Me dice que la figura se debe partir en 4 partes iguales, entonces vamos a suponer que las partimos acá así. 4, 4, 4 y 4. Ahí está. ¿Cuántas partes de esas 4 que hay en cada una debo pintar? El número de arriba me dice que son 13. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya se me acabaron, necesito una más. 13. Observe que para graficar el número 13 cuartos tuve que construir varias figuras. Para graficar el número 5 tercios tuve que crear más de una figura. Cuando usted tiene un fraccionario y lo va a graficar y tiene que hacer más de una figura, ahí es donde usted descubre las fracciones impropias. Pero como usted no siempre va a hacer un gráfico de cada fraccionario, entonces debe haber alguna regla que le permita identificar rápidamente si una fracción es propia o es impropia. En este caso, para mirar que sean impropias, observen que el número de arriba, en este caso el numerador, es más grande que el número de abajo o que el denominador. Entonces, esa va a ser la definición que vamos a dar para fracciones impropias. Entonces, una fracción es impropia cuando el numerador es menor o es más pequeño que el denominador. Esas son las fracciones impropias. De las fracciones impropias nos sale un número que muy pocas veces vemos, pero que realmente lo debemos conocer, que son los números mixtos. Entonces, las fracciones impropias me permiten generar un número que se llama un número mixto. Entonces, antes de pasar a los otros tipos de fracciones, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a dar la definición de lo que es un número
mixto, porque un número mixto sale de las fracciones impropias. ¿Qué es un número mixto? Un número mixto, la palabra mixto quiere decir que usted agrega varias partes de algo y las junta. Por ejemplo, las pizzas mixtas, pues normalmente dicen que tienen pollo y que tienen carne. Un colegio mixto, pues está reuniendo niños y niñas. Entonces, mixto es que revuelve varias cosas. En este caso, números mixtos es porque usted va a revolver, y lo podemos decir de esa manera, va a juntar un número entero con un número fracción. Esos números mixtos se ven más o menos de la siguiente manera, vean. Eso es un número mixto. Y ahorita se los voy a explicar. Esto es un número mixto. El número grande representa una parte entera y la fracción que ustedes ven acá sería la parte fracción. Entonces un número mixto está haciendo esa mezcla, está mezclando números enteros con números fracción. ¿Cómo entender los números mixtos? Bueno, para eso vamos a devolvernos un momentico acá. Vamos a devolvernos un momentico acá. Y les había dicho que teníamos dos ejemplos de fracciones impropias, que en la primera era 5 tercios y el gráfico que nos daba era este, miren, ese es el gráfico que nos daba. Y quiero que observen que de ese gráfico alcanzamos a pintar una circunferencia completa, esa sería una unidad, y de la segunda circunferencia alcanzamos a pintar 2 partes de 3. Esto lo podemos pasar a número mixto de la siguiente forma. La parte que está llena completica sería la parte entera, en este caso sería un 1, y la parte que no está llena la volvemos fracción, pues serían 2 partes de 3, sería 2 tercios. Este es el número mixto que sale ¿de dónde? Que sale de este fraccional. O lo podemos ver en ambos sentidos. Entonces, una fracción impropia me permite construir un número mixto. Ahora, miremoslo por el otro lado. Vamos a verlo aquí por el lado de 13 cuartos. Construimos la figura y quiero que cuenten cuántas partes completas de aquí, miren, de esta figura, cuántas partes completas alcanzamos a pintar. Pues todos saben que alcanzamos a pintar 3 partes enteras. Ese sería el número 3 entero, que sería grande. Y de la última parte pintamos una de 4, entonces sería un cuarto. Este sería el número mixto que sale ¿de cuál fracción? De esta fracción. ¿Cómo es esa fracción? Es una fracción impropia. Entonces, las fracciones impropias les permite construir números mixtos. Entonces, un número mixto es un número que tiene una parte entera y una parte fracción y se relacionan con las fracciones impropias. Ya entendiendo que es un número mixto, si quiere podemos crear otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a crear el número 9 quintos. No, 9 quintos no. Vamos a crear el número, o vamos a pensar en el número 13 quintos. Y para eso vamos a utilizar, yo creo que un rectángulo. Ese rectángulo lo vamos a copiar 3 veces. Se tiene que partir en 5 partes iguales. Cinco partes iguales. De esas 5 partes iguales le piden a usted que pinte 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
Ese es el fraccionario. ¿Cuántas partes enteras alcanzamos a pintar? Pintamos 2 partes enteras. Y de la tercera figura, ¿cuántas pintamos? Pintamos 3 de 5. Ese es el número mixto. Pero algún estudiante dirá, bueno, profe, y si yo tengo 13 quintos, ¿cómo hago para pasarme a 2 enteros, 3 quintos? ¿Será que me toca hacer un gráfico? La respuesta es no necesariamente tiene que hacer el gráfico. ¿Cómo hago para pasar de un número, de una fracción impropia a un número mixto? Haciendo una división. Cogemos 13 y lo dividimos entre 5. ¿Cuántas veces cabe 5 en 13? 2 veces. 2 por 5, 10. A 13, 3. Con esos resultados van a construir el número mixto. ¿Vean? ¿Quién es el 2? El 2 es la parte entera. Vamos a hacerlo con una flechita. Vea, parte entera, el 2. Con un fucsia vamos a poner acá el 3. ¿Quién es el 3? El 3 es el denominador, el que ustedes van a poner aquí arribita. Y entonces vamos a pintar con un azul agua marina este 5. ¿Quién es ese 5? Ese 5 es el denominador que ustedes van a poner acá. Esa es la forma de convertir una fracción impropia a un número mixto. Profe, y si yo me quiero devolver, es decir, si yo tengo un número mixto y me quiero volver fracción impropia, ¿cómo lo hago? También existe un procedimiento y no necesariamente tienen que hacer el gráfico. Entonces, ¿cómo hago yo para devolverme de 2 enteros, 3 quintos? ¿Cómo hago para devolverme a 13 quintos? La cuestión es muy fácil. Van a coger la parte entera, que es el 2, la van a multiplicar por el denominador. A ese resultado le voy a sumar el numerador, que es el 3, y todo ese resultado me va a quedar dividido sobre el mismo denominador. Vuelvo y lo digo. Fucsia, parte entera. Este fucsia no me convence. Vamos a ver, este agua marina, a ver cómo nos va mejor. Esta parte entera la van a multiplicar por este señor. Entonces, aquí está, vea, 2, aquí está. 2 por 5. Al resultado de esa multiplicación, vamos a cambiar de color, al resultado de esa multiplicación, vamos a ver si este nos sirve. Exacto. Al resultado de esa multiplicación le vamos a sumar el numerador, que es el 3. Mírelo, aquí está. Entonces 2 por 5, 10, más 3 me daría 13. Y el denominador, que siempre se mantiene, 5. Y ahí llegamos al número. Ese es el procedimiento en el que usted se va a basar para convertir de un número mixto a una fracción. Vamos a tener por acá otro ejemplo. 3 enteros, 4 quintos. El fraccionario que ustedes pongan aquí tiene que ser por obligación una fracción propia. Es decir, que el número de arriba es más pequeño que el número de abajo. ¿Cómo lo hacemos para convertirlo en una fracción impropia? Entonces cogemos 3, lo multiplicamos por 5, a ese resultado le sumo 4 y todo lo pongo sobre 5. 3 por 5 da 15, 15 más 4 me daría 19 sobre 5. Y esta es la fracción impropia. ¿De dónde salió esa fracción impropia? De este número que se llama un número mixto. With the birds and shed is the lonely view. With the birds and shed is